Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de la actuación de la Sala de lo Constitucional, esta sala que ya está a pocos días de terminar su mandato, con una pregunta: ¿justicia o instrumento político? Esa opinión quiero que pues la tenga usted en su mente. Y lo que vamos a platicar esta noche con el licenciado Óscar Canjura nos va a servir para tener un criterio al respecto. Bienvenido, licenciado Canjura. Hola, buenas noches, un placer y un saludo a todos los televidentes. Gracias por esta oportunidad para compartir algunas reflexiones de este importante tema. Vamos a ver, licenciado, la sala está a punto de terminar su gestión. Esta gestión de los 4 magistrados salientes, en casi una década de una serie de resoluciones que muchos sectores han calificado de diversas formas, todas negativas, muchas sobre todo por estar lejos de la realidad, lejos de la justicia jurídica. ¿Cuál es el análisis inicial sobre esta sala y la actuación que ha tenido durante todos estos años? Hacer un análisis sobre toda la gestión de la sala se vuelve complejo por la brevedad del tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría partir de algunos hechos importantes que considero que hay que hacerle recordar a la población. Yo me involucré muy de lleno en el proceso de elecciones del 2009, donde resultaron electos estos 4 colegas y amigos magistrados. En ese entonces hubo mucha expectativa, debo decirlo, porque había un conflicto inicialmente en que la Sala de lo Constitucional, que estaba en ese entonces presidida por el doctor Agustín García Calderón, había decretado una medida cautelar en contra de la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa no eligiera magistrados. Y la Asamblea Legislativa desobedeció a la Sala de lo Constitucional de ese entonces y eligió a estos actuales magistrados. Es decir, aquel fue un intento de perpetuarse en la sala No, anterior. lo que ocurría es que había una candidata de Arena, la licenciada Michelle Gallardo de Gutiérrez, que interpuso un amparo en contra de la Asamblea Legislativa porque ella no había resultado electa. Entonces estaba esa situación y la Asamblea desobedeció. Esto ocurrió a pesar de que se pasaron alrededor de más de 20 días sin sala de lo constitucional. Entonces, cuando ahora nos dicen que podemos quedar sin sala y que eso no va a haber tribunal, mire, nada nuevo hay bajo el sol, definitivamente. Nada nuevo hay bajo el sol y estos magistrados son producto de una desobediencia de la Asamblea para nombrarles y así fue como entraron en funciones. Había mucha expectativa para ese entonces por parte de la población, por parte del gremio jurídico. Se dieron algunas sentencias de diferente naturaleza que generaron malestar en diferentes sectores, dentro del sector progresista, así también como el sector conservador de la sociedad y respectivamente con los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Vemos que la sala empezó a resolver de una manera diferente a la sala anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sala desconoce los criterios jurisprudenciales de la sala anterior presidida por Agustín García Calderón. Eso quiere decir que las resoluciones de la sala tienen vigencia mientras estén en funciones los magistrados que la pronunciaron y, caso contrario, puede haber un cambio de criterio. Es decir, toda línea jurisprudencial es susceptible de análisis, de valoración de las circunstancias y pueden haber cambios de criterio. O sea, no es pétreo ni está escrito en piedra lo que esta sala ha resuelto. Eso quizás a manera de introducción. Luego sí, efectivamente, a mi criterio personal, estoy viendo que la sala empieza a entrar en una metodología que a mi juicio puede calificarse hasta cierto punto como activismo político. Eso no es ajeno a otras realidades.
en algún momento se habla del activismo judicial, ¿verdad? Y esto lo digo yo porque vemos que existía una conducta de la sala aparejada a la agenda mediático-político de la sociedad. Es decir, la sala empezó a alterar el orden correlativo de los casos y resolvía según la importancia política mediática de las nuevas demandas que le iban ingresando, ¿no? Eso, a mi juicio, rompió un poco el orden de la Sala Constitucional porque no se respetaba la antigüedad de algunos casos y, si ustedes se pueden dar cuenta, en la sala actualmente estos magistrados que salen, ninguno ha dicho en qué condiciones dejan la mora, ¿verdad? Dejan la mora de la sala y cómo está. Simplemente he dicho que el trabajo era mucho y que sacaron tantas sentencias. Eso está bien, pero digan cuántas nuevas demandas entraron y por qué a ciertas demandas se les dio prioridad y a otras no. Estos son aspectos eminentemente técnicos o respecto de la sala. Ahora bien, ¿qué ocurre con este activismo judicial? Mira, yo empiezo a ver una conducta distinta de estos magistrados cuando empiezan a realizar esas labores de comunicación. A mí me llamaba mucho la atención que antes de notificar las sentencias ya las colgaban en una red social. Eso, aparte de, a mi juicio, contravenir la ética judicial, para mí, porque existe una obligación de notificar primeramente a las partes. Cualquier abogado y cualquier estudiante de Derecho lo sabe. Eso rompe con cualquier norma jurídica, ¿no? Eso rompió y luego empezamos a ver algunas sentencias que ya empezaron a atentar con algún cierto tipo de derechos, a mi juicio, derechos fundamentales. El caso cuando ellos empiezan a destituir magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, que en algún momento, pues bueno, destituyeron a los magistrados del 2006, destituyeron a los magistrados del 2012. O sea, prácticamente vemos que la sala se le va un poco la mano, ¿no? Porque cuando realiza este tipo de actuaciones, ahora hay algunos que dicen, nos vamos a quedar sin sala de lo constitucional. Bueno, ¿qué preocupación les da eso si en algún momento estuvimos sin corte prácticamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas graves. Ahora bien, vemos esa conducta que luego de ser comedida, pasó hasta cierto punto a ser de una manera desmesurada, ¿no? Porque vemos que entra en un conflicto de lleno y confrontativo con el órgano legislativo y posteriormente con el órgano ejecutivo. Entonces, lo que un Estado de Derecho requiere es una interconexión y cooperación de órganos de Estado, no este conflicto o esta metodología donde veíamos que había una poca comunicación, que había quejas respecto de un órgano en cuanto del otro, y luego empezamos a ver ya abiertamente la intromisión de funciones de un órgano judicial en algunas facultades del órgano legislativo y asimismo en algunas facultades del órgano ejecutivo. Es decir, lejos de haber una coordinación, lejos de haber cooperación, hay un estir y encoge entre diferentes órganos. Lo que inicialmente se planteaba novedoso y hasta cierto punto de vista dialéctico, de una nueva metodología entre los órganos que, a diferencia de la época de las dictaduras en este país, los magistrados eran escogidos de dedo. Estos magistrados, si bien es cierto, fueron escogidos una noche antes de su nombramiento en una negociación política en Casa Presidencial, generaron una expectativa en la población porque aparentemente iban con una visión de derecho social y derecho humano que iba a ser prerrogativa frente a otro tipo o preponderante frente a otro tipo de visiones de cara a cómo ellos iban a resolver. Sin embargo, nosotros empezamos a ver conductas distintas a las acostumbradas, desconocen autoridades como la del Tribunal Supremo Electoral, que es un tribunal de rango constitucional y que por constitución es el encargado de
normar y ejercer jurisdicción en materia electoral, y sin embargo vemos cómo empiezan a punta de sentencias a trastocar el sistema electoral del país. Esto inicialmente a algunos sectores les pareció importante y novedoso, porque aquellos que no sentían ninguna simpatía por los partidos políticos iban a poder ejercer un voto a través de la gente o de diputados independientes o candidatos independientes. ¿Qué ocurre? Que esto, a medida va avanzando el tiempo, las sentencias van mutando la ley, se van apartando del tenor literal de la Constitución, y esto es grave. Esto es grave, ¿por qué? Porque atenta contra el principio de seguridad jurídica. ¿En qué sentido? La seguridad jurídica, y en eso el constituyente creo que fue muy sabedor o muy previsor de lo que podía ocurrir, es que si la seguridad jurídica va a depender de la sala o de funcionarios que estén de turno, eso es atentatorio, porque estos la interpretan de una manera. La sala de Agustín García Calderón la interpretó de otra forma. Y ahora los que se van a elegir próximamente posiblemente puedan decir, miren, vamos a desconocer los criterios de la sala anterior porque no compartimos cómo ellos interpretaron la Constitución, porque lo hicieron al margen de su tenor literal. En ese sentido creo que el constituyente fue previsor para evitar este tipo de problemas o de atentados contra la seguridad jurídica. Creería yo que debió de establecer quizás un poco más restricciones para que no quedara al arbitrio de los juzgadores cómo interpretar la norma primaria, ¿no? Entonces estamos frente a esa disyuntiva. El claro ejemplo más extraño de esto es cuando ahora hacen una sumatoria de los votos de candidaturas independientes, los meten en un bolsón y eligen un diputado, ¿no? O sea, es un poco complicado porque no estamos hablando ni de un partido, ni de una coalición electoral que hayan hecho previo a elecciones, y entonces ahora tenemos un diputado que es producto de la actual sala, ¿verdad? Posiblemente no fuera diputado si la sala no hubiera resuelto de esta manera, ¿no? Eso es importante aclarárselo a la población. Luego empezamos a ver en algún tipo de casos resoluciones positivas, porque tampoco quiero decir que esta sala haya obrado completamente de manera negativa. A mí hay algunas sentencias que me agradaron, por lo menos en materia de derechos fundamentales de la salud. Se le ordenó a algunas instituciones del Estado dar medicamentos a la gente que no se les había negado porque se les había dicho que no existía disponibilidad para adquirirlos, y obligaron a ese tipo de pacientes que se les diera la atención médica requerida. Eso, digamos que para mí humanamente es loable y rescatable, ¿no? Ahora bien, me generaba un poco de risa el comentario que le escuchaba al magistrado saliente Belarmino Jaime diciendo de que ellos eran como paladines de la justicia contra la corrupción y que a él le dolía no ver medicamentos en los hospitales. Uno de los errores graves de esta sala de lo constitucional fue haber declarado inconstitucional las compras directas de medicamentos. ¿Cómo un magistrado ahora puede decir que él lamenta que no hay medicamentos en los hospitales si él ha firmado una sentencia mediante la cual se proscribe la compra directa de medicamentos? Miren, respecto de los medicamentos, esto por ser materia fundamental dentro de las sociedades, existen excepciones y parámetros de valoración donde el legislador le faculta a las entidades estatales de adquirir de manera rápida y expedita medicamentos, sin necesidad de atravesar por procesos normal, administrativos, ¿verdad? En nuestro caso, reglado por la CAP. Entonces, que ahora el señor Belarmino Jaime venga a decir que no hay medicamentos, pues bueno, son de los recuerdos o de sus actuaciones que él se tiene que llevar a su casa, ¿no? Oscar, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de toda esta oposición sistemática, este bloqueo sistemático que hubo
a los recursos del gobierno por parte de la sala. Y tenemos algunas opiniones que quiero que compartamos. Ah, ¿Te claro, parece? por supuesto. Una pausa, venimos con más. Estamos hablando de la gestión de la Sala de lo Constitucional saliente, pero también vamos a hablar, por supuesto, de este proceso que se está llevando de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Una pausa, venimos con más. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el licenciado Óscar Canjura, miembro de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Vamos a ver, tenemos una opinión que se vertía esta mañana. La concertación por un país sin hambre y seguro, COMPAS, se pronunció tras la finalización del periodo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por cierto, hoy es la última sesión, entiendo, según nos compartís, Óscar. Vamos a ver lo que dijo Francisco García de COMPAS y luego la comentamos. Nosotros seguimos cuestionando por qué esta Sala de lo Constitucional declaró tantas sentencias amañadas inconstitucionales, pero no declaró inconstitucional la dolarización que tanto daño le ha hecho al pueblo. No declaró inconstitucional el sistema de ahorro para pensiones, que ha sido precisamente el enriquecimiento de estos grupos de poder, que son los mismos dueños de las AFP, los mismos dueños de Arena, y que han condenado a la clase trabajadora a pensiones de hambre. ¿Por qué no no mandaron a investigar la corrupción de más de 34.000 millones en los gobiernos de Arena? O sea, es obvio que esta Corte Suprema de Justicia, esta Sala de lo Constitucional, ha sido en favor de estos servicios, al servicio de estos oligarcas y en contra del pueblo, en contra de la población. Vamos a ver, licenciado Canjura, las expresiones de rechazo a esta gestión son múltiples. Sí, hay expresiones de rechazo por parte de los sectores sociales y hay expresiones de aceptación por parte de los sectores económicos pudientes, ¿no? Y eso basta con verlo y hojear los periódicos, cuando nosotros vemos quienes le han dado reconocimientos a estos magistrados, vemos qué tipo de intereses pudieron ellos defender, ¿no? Esto es obvio y es legítimo, no le veo ningún problema. Sí me causa algo de escozor el hecho de que a un funcionario le estén dando reconocimientos por haber hecho, entre comillas, bien su trabajo, ¿no? Si es para lo que ellos como funcionarios fueron electos. Yo no me hubiera esperado menos a la hora de elegir un funcionario, ¿no? Entonces, eso también es como cuestionable que anden ahora en giras mediáticas y en giras de recibir premios inventados, ¿verdad? En este caso, de lo que dice COMPAS, creo que, bueno, yo me doy por aludido porque yo presenté esa demanda de inconstitucionalidad contra la privatización de las pensiones. A mi juicio, una demanda muy bien fundamentada, que antes de conocerla, uno de los magistrados, en este caso Rodolfo González, dio una conferencia de prensa afirmando que la iba a declarar inadmisible, sin antes de haberla firmado. Realmente para mí él adelantó criterio, presentamos un recurso haciendo ver eso. La inadmisibilidad se pronunciaba solo sobre 2 puntos de 7 que se abordaban en la demanda. Y vemos cómo de esa forma se fueron resolviendo de manera parcial algunos casos que tocaban intereses económicos grandes. Fíjate que yo quisiera referirme a un caso muy especial, que es el caso del Citrams. Es un caso donde realmente, a mi juicio, evidencia cómo la sala se interesó más por aspectos económicos que por aspectos sociales de la población. Citrams es un proyecto que beneficia directamente a la gente, a la población trabajadora, ¿verdad? Principalmente si tú ves el recorrido, que es del centro hasta Soyapango, zonas populosas. Prácticamente es la zona popular de los trabajadores, de la clase obrera, y obviamente a ellos les interesaba más el tema de, primero creería yo, de que se atrevieron a dar una medida cautelar. Y esto quiero mencionarlo porque aquí hay muchos abogados viendo el programa. Y nosotros como abogados,
debemos de saber que los procesos de inconstitucionalidad no admiten medidas cautelares. Es a través de interpretación y de estiramientos legales que esta sala dijo que podían decretarse medidas cautelares, pero como abogados que son los partes de la audiencia deberían de cuestionarse es cómo una medida cautelar puede resolver de manera a eliminar el fondo del litigio, ¿no? En este caso, si el fondo era suspender el CITRAMS, ¿por qué a través de una medida cautelar se autorizó el uso indiscriminado del carril reservado para el CITRAMS? Sobre eso, y como no le gusta tocar este tema, porque no lo tocaron en estas conferencias de prensa, yo creo que es importante recordarle a los magistrados que luego de esa medida cautelar, el CITRAMS reporta 9 muertos. 9 muertos a través de o a razón de la invasión de vehículos que no debieron de haber circulado por ahí y que atropellaron personas, ¿no? Entonces, si uno de los requisitos doctrinarios para decretar una medida cautelar es que no contravenga el interés público de la población, cuando nosotros vemos que es el interés público se está viendo afectado, que hay una clase obrera trabajadora que se ve directamente afectada, pues bueno, ¿a qué responde esta medida cautelar, no? Entonces, esas cosas hay que recordarlas y yo creo que la sala se extralimitó no solamente en eso, ¿no? Habían cosas más delicadas, si vemos ya en el tema de derechos políticos, de derechos humanos y derechos políticos, esto es todavía más grave, porque la sala empezó a exigir o a establecer ciertos requisitos respecto de que los ciudadanos no tuvieran vinculación política si querían aspirar a ejercer un cargo de segundo grado. Esto sinceramente es grave. Por eso hay demandas en la Corte Interamericana de Justicia. Claro, ¿no? Y más que eso, se les olvida a mucha gente de este país, a medios de comunicación, a abogados, que después de la firma de los acuerdos de paz, esta es la única sala de lo constitucional que se va con una condena por violación a derechos humanos, que esa la estableció el procurador David Morales, que los condenó por violación a derechos humanos de carácter político, ¿verdad? Y es donde ellos no les gusta, algunos magistrados se pronunciaron y le mandaron a callar al procurador de derechos humanos. Entonces, que ahora en otros programas o en otros medios de comunicación, estos señores salgan diciendo que ellos abonaron a la democracia del país y a salvaguardar los derechos humanos, no lo creo. No lo creo y me preocupa más que haya alguno aspirando a ser fiscal general de la República y tenga tras sus hombros o bajo el peso de sus hombros condena en materia de derechos humanos, ¿no? Porque no necesitamos ese tipo de funcionarios en el cargo de un fiscal general de la República. Esto es importante mencionarlo. Luego, ya si hacemos un análisis estrictamente jurídico de lo que ha venido haciendo esta sala, yo creo que el error doctrinario en el que caen los magistrados es que quieren implementar jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y asimismo un poco jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto es complicado porque nuestro derecho es un derecho romano de naturaleza escrita y de origen de ese origen, y aplicar la jurisprudencia anglosajona de manera directa viene a trastocar todo el ordenamiento jurídico. No comete error alguno el colega Rubén Zamora cuando él menciona en una entrevista que las últimas sentencias le parecen sentencias del Tribunal Constitucional alemán mal traducidas al español. Eso es lo peor del caso. Y es grave porque algunos no lo saben, pero... Lidia Castillo decía al respecto en algún momento aquí que se tomaban, pero solo referencias. Es decir, ni siquiera se conocía el contenido de la jurisprudencia a la que se hacía referencia ahí. Es tan grave lo que han venido haciendo estos colegas que, por ejemplo, yo creo que es una persona el que ha venido haciendo esto, porque de los cuatro, tres no sabían constitucional, ¿no?
Florentín Meléndez estaba en Derechos Humanos, no estuvo acá durante la época del conflicto armado. Belarmino Jaime es un profesional dedicado al derecho mercantil, estuvo de asesor en la Asamblea Legislativa como Arena, como parte de la fracción de Arena, o asesorando la fracción de Arena, y Sidney Blanco, un respetable juez que tuvo una trayectoria especial en el caso de la UCA, ¿verdad? Pero no era el fuerte del derecho constitucional, sino que el fuerte del derecho constitucional era evidentemente Rodolfo González, que se manejó como un técnico capaz durante la época del letrado en la Sala de lo Constitucional, pero posteriormente, cuando yo veo que la actual sala empieza a retomar la doctrina de Carl Schmitt, incluso lo citan en las últimas sentencias, me preocupa porque Carl Schmitt era el jurista de Hitler, ¿no? Y el que transformó el Estado de Derecho alemán, y el que a través de esa transformación en Alemania empezó a justificar y a legitimar todos los crímenes de lesa humanidad que cometió el régimen nazi en contra de la población judía, ¿no? Y citar a Carl Schmitt por parte de esta sala, creo que hay juristas más contemporáneos y más latinoamericanos que deberían de ser retomados por una corte salvadoreña y no buscar ese tipo de doctrina alemana que sirvió para convalidar los crímenes de lesa humanidad por parte del régimen nazi, ¿no? Pero de alguna manera refleja la visión que tienen. Claro, pero es que yo siempre, al colega Rodolfo, eso siempre se lo he mencionado, lo de Kelsen no va mucho con él, va más el tema de Carl Schmitt. Y él sabrá a lo que me refiero, ¿no? Vamos a hacer una segunda pausa. El tiempo realmente se nos va entre las manos cuando la conversación es así de interesante. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos conversando con el licenciado Óscar Canjura, de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Vamos a ver, hablando de estos magistrados que hoy tuvieron su última sesión, licenciado Canjura, ¿cuáles son las deudas que podríamos señalar que deja esta sala al país? Yo creo que la principal deuda, como lo mencionaba, es la demanda inconclusa o el proceso inconcluso del CITRAMS. No sé si lo van a resolver de aquí al domingo. Les podría hacer un llamado que tengan un poco de conciencia y congruencia con la población y pongan un poco en práctica lo que predican, ¿no? Porque la población trabajadora se los va a agradecer si desestiman esa pretensión de inconstitucionalidad. Aparte de eso, existe un proceso que a mi juicio nuevamente cae en una arbitrariedad, y es el hecho de apartar a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral por medio de una medida cautelar. Acá vemos a mi juicio hay una persecución ideológica, porque obviamente yo creo que a la gente es importante aclararle que la imparcialidad de un juzgador o de un organismo colegiado se garantiza a través del pluralismo ideológico, de los pesos y contrapesos de las ideologías que puedan tener los miembros que integran un organismo colegiado, ¿no? Esa ha sido la lógica durante todo Claro, este tiempo, por ¿no? supuesto. Yo creo que ahí hubo mucha sabiduría por parte de cómo se redactó la reforma constitucional con la entrada de la vigencia de los acuerdos de paz para mantener ese equilibrio dentro del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta sala? Esta sala, aparte de trastocar la manera de cómo se vota y dejarnos como legado el sistema de votación más complejo de Latinoamérica, hay que darle gracias que por eso tenemos esas sábanas y que ahora la gente ya no quiere ni siquiera participar en las juntas receptoras de votos. Son las papeletas inmensas. Claro, pero hay cosas más graves que esas, ¿no? Cosas más graves como desconfigurar el equilibrio político dentro de un Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué sentido? Esta sala ha venido resolviendo y declarando inconstitucional en su mayoría
no únicamente, pero en su mayoría, a los funcionarios con visiones progresistas. En el caso del magistrado Ulises Rivas, existe un caso donde a él se le da o se le atribuye simpatía hacia un determinado partido político. En un Estado de Derecho donde se resguardan los derechos humanos, la simpatía o afinidad política no debería ser purgada, no debería ser proscrita por nadie. En este país, tener una afinidad política o el derecho a manifestar una identidad política costó sangre. Bueno, la misma suplente, la y persona a eso voy. La señora, la magistrada suplente que asume en funciones a raíz de la separación de Ulises Rivas, es una mujer valiente que dice: soy una mujer de derecha, soy afín a un partido de derecha y de aquí no me van a quitar. Y efectivamente la sala, que nunca da seguimiento a ese tipo de medidas cautelares ni de sentencias cuando son en contra de gente de visión progresista, se queda de brazos cruzados y deja al tribunal, digamos, de esa manera, conformado de esa manera irregular. Lo más grave es que vamos a elecciones en el 2019 con un Tribunal Supremo Electoral trastocado en su conformación por una forma o manera arbitraria de resolver, porque nuevamente volvemos a lo mismo. Si la pretensión de inconstitucionalidad era el nombramiento del magistrado, eso debió de haberse resuelto en la sentencia y no a través de una medida cautelar por medio de la cual ni siquiera se justificó cuál era el riesgo, ¿verdad? Porque si usted me dice que el riesgo era que se iba a cuestionar las votaciones se siguen cuestionando hoy en día, ¿no? Y el tribunal sigue sufriendo mucha crítica. Y al final, esta medida decretada por la sala vino a empeorar las condiciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la medida para mí era injustificada, e incluso la misma sala tenía facultades para revocarla de oficio. Obviamente eso no lo iban a hacer porque eso era atentar contra los intereses políticos que ellos, como magistrados, se volvieron afines, ¿no? Es importante decirle a la población algo más. Estos cargos de magistrados de corte son cargos políticos. Yo he escuchado decirles a ellos que son técnicos. No nos equivoquemos. El derecho norma la política. Las ciencias jurídicas forman parte de las ciencias políticas. No subsiste una sin la otra. Y el acto de los tribunales constitucionales o la sala de lo constitucional en general son actos políticos porque resuelven aspectos políticos que han sido sometidos a su conocimiento en su aspecto, en su ámbito legal o constitucional. Es decir, hacer esa separación creo que no es bueno. Y es importante mencionar que la independencia que debemos buscar en los magistrados no solamente es independencia partidaria política. Hay otro tipo de independencias de las cuales debemos de hablar, como por ejemplo la independencia de los poderes económicos y también la independencia de los despachos corporativos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a muchos se nos olvida que hay intereses de despachos corporativos vinculados a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Óscar, tenemos poco tiempo, pero me gustaría una valoración tuya con respecto a lo que ha sido una crítica repetida, y es la judicialización de la política o politización de la justicia. La judicialización de la política es una corriente que ahora la sociología retoma en el estudio de que a través de la justicia o lo de los sistemas judiciales se puede incidir no en los partidos políticos, sino en los gobiernos de los países, es decir, en los sistemas de gobierno por medio del órgano judicial. Esto no ocurre únicamente en El Salvador, ocurrió en Egipto, ocurrió en Brasil, ocurrió en la Argentina, ocurrió en Honduras, así que son actualmente materias de estudio, porque
algunos académicos e intelectuales con visiones progresistas han planteado que lo que se está desarrollando en Latinoamérica ahora es una continuación del Plan Cóndor, pero un Plan Cóndor número 2 a través no de dictaduras militares, sino a través de órganos judiciales y a través de fiscalías generales de la República. Es decir, a mi enemigo político lo voy a buscar aniquilar, no naturalmente como se hacía antes, a través de las desapariciones o de los asesinatos, sino que actualmente lo que se busca es inhabilitarlo para que éste pueda ejercer derechos políticos o pueda entrar en una contienda político-electoral. Esto no está lejos, porque si ahora nosotros vemos, hay organizaciones que actualmente dicen de que los funcionarios para ser electos deben de cumplir con los requisitos legales y los requisitos establecidos por la sala. Pero bueno, si la seguridad jurídica que le daba a estas resoluciones era que estos magistrados estuvieran en funciones, pues bueno, eso no es creíble, porque hasta ahora vemos que ya cuando esta sala acaba sus funciones, vendrá una nueva sala que o retoma estos criterios o los puede desechar. Entonces, no es cierto que los requisitos los establece una sala de lo constitucional. O sea, yo recomiendo a los colegas, y me alegra que algunos dicen que van a volver a la academia y que esto hay que analizarlo desde las universidades. Yo exhorto a las facultades de Derecho a que le demos pensamiento a este tipo de debates, no en un afán de ir contra estos colegas, sino en un afán de crear un pensamiento jurídico, en primer lugar, más justo desde una visión social y menos desde una visión de derecho corporativo. Y al mismo tiempo de hacer una crítica, porque yo creo que es importante decir que hoy en día no tenemos juristas que estén escribiendo o retomando de este tema. Lo que hay son articuleros, si queremos decir, ¿no? Pero los que hacen artículos o los que únicamente generan este tipo de opinión no construyen pensamiento jurídico. Ahí son las facultades, las llamadas. Claro, ¿no? Entonces, hacer una facultad, principalmente de las facultades que se han involucrado, la Matías Delgado, la ESEN, la UCA y por supuesto el alma mater de este país, que es la Universidad de El Salvador, para que realmente deberán de replantearse qué tipo de profesionales del derecho buscamos a futuro, ¿no? Esta es una crítica constructiva y bueno, para bien o para mal, estos colegas llegan hasta el domingo, cumplieron para algunos, incumplieron para otros, como dicen, al final la historia será quien los juzgue, y si obraron incorrectamente deberán de responder de manera personal por este tipo de actuaciones. Oscar, yo quiero agradecerte. Vamos a estar siempre acudiendo a ustedes como Asociación de Constitucionalistas de El Salvador para tener este tipo de análisis y que la ciudadanía pueda tener un criterio amplio y serio respecto a estos temas. Gracias a ti, a los televidentes por la atención y bueno, estamos para esto, en lo que podamos abonar y nada más estar pendiente del nombramiento de estos nuevos magistrados que van a integrarnos la Sala de lo Constitucional. Como te lo dije al inicio, tengo mis favoritos, no puedo decir los nombres, pero sé que hay gente buena de todas corrientes jurídicas de pensamiento. Hay gente de familia, hay gente constitucionalista, hay gente con experiencia en derecho de consumo, pero yo creo que es importante y hacer un llamado a los diputados que hay que hacer un especial énfasis en que la gente que vaya a la Sala de lo Constitucional tenga experticia en derechos humanos. Definitivamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su sintonía. Les invitamos a que se queden y que estén pendientes, como dice el licenciado Canjura, de este proceso, porque hay que tener una opinión crítica y un criterio para analizar todo esto y no ser presa fácil de las mentiras que se publican en algunos medios de comunicación. Gracias. Pasen buenas noches.